Foerster, filósofo y ensayista, también nos acompaña él desde Buenos Aires. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Uno de los temas que tenemos que traer es el fenómeno social que empieza a generar pues una decisión económica y las proyecciones que pudiera haber en torno a eso. Desde tu perspectiva, lo ocurrido el jueves, que creció después el viernes, ¿continuará teniendo una repercusión mayor en la suma de ciudadanos y de personas en torno a esto en una protesta contra las decisiones económicas del gobierno? A ver, yo creo que es un sector muy minoritario, localizado sobre todo en los barrios más pudientes de la ciudad de Buenos Aires, en algunas esquinas emblemáticas, 200, 300 personas a lo sumo, que no representan lo que hoy es la trama social de la Argentina. Recuerden ustedes que en octubre del año pasado fue reelecta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el 54% de los votos. Creo que es el malestar de un sector de clase media, insisto, de sectores privilegiados de la sociedad, que por supuesto expresan un malestar ante determinadas decisiones que también hay que explicarlas. No es un capricho del gobierno ejercer un control sobre la compra de moneda extranjera, en este caso principalmente el dólar, en un momento en que la crisis económica mundial es muy grave y que es necesario preservar las reservas para honrar los pagos que tiene que hacer la Argentina y sobre todo para defender el mercado interno, ¿no? Pero usando la declaración de un ciudadano argentino que transmitimos antes de ir a pausa, él decía, nosotros, ¿por qué tenemos que encargarnos de ello? Y eso es lo mismo que se preguntan las personas que hoy para salir de viaje de su país no pueden conseguir dólares. ¿Por qué el gobierno tiene que presentar estos límites en una democracia en donde yo tengo mi dinero y yo me encargo de mi dinero? ¿Por qué? ¿Qué lo justifica? ¿Por qué el gobierno tiene que entrar hasta allá? A ver, yo creo que hay momentos en que el bien público y la protección de los intereses globales de la población están por encima de los intereses de un individuo. Creo que es mucho más importante en la Argentina preservar industria, trabajo, salario, consumo interno, que un viaje más o menos al exterior. Por otra parte, ha habilitado el gobierno la posibilidad de comprar moneda extranjera contra muestra de pasaje, destino y demás. No creo que se esté cohibiendo la libertad. En la Argentina hay una democracia plena. Yo soy de aquellos que consideran que la democracia no se define pura y exclusivamente por la cuestión monetaria, por la cuestión de la propiedad. También hay intereses nacionales, intereses sociales que hay que tomar en cuenta en momentos muy conflictivos. Completamente de acuerdo, pero ahora voy a darte este planteamiento. Es una realidad que hay intereses nacionales y que deben ser preocupación de los ciudadanos, pero deben ser principalmente preocupación de un gobierno para que no lleguen a tener una repercusión en la población. La responsabilidad de que no se hubiera llegado hasta este punto era parte de la recién electa presidenta Cristina Fernández. Esto no ocurrió ahora que fue recién electa. Esto es el deterioro económico de un país que, de acuerdo a economistas y a proyecciones de su propio gabinete, se pudo haber detenido. Ahora, yo no puedo tener acceso al cambio de divisa con el dinero que he ganado trabajando porque me limita el gobierno. ¿Quién es el responsable aquí? ¿El ciudadano que tiene que sacrificar eso o el deterioro que se dio por parte de un gobierno a nivel económico con la deuda que se tiene que honrar? A ver, son muchas cosas, una pregunta muy compleja. Primero, que en la Argentina hace mucho tiempo que hay una fuga sistemática de capitales de los grupos económicos concentrados que tienden a fugar precisamente capitales y lo han hecho muchas veces de forma no legal o utilizando intersticios legales. Por otra parte, hay una crisis internacional muy grave que no la determina la Argentina, que está en Europa, que está también en otras economías importantes del mundo, y la Argentina, como cualquier país soberano, debe implementar medidas que protejan su economía y que protejan la vida de la mayoría de sus habitantes y el trabajo. No me parece que se esté cohibiendo ninguna libertad, sino todo lo contrario, se está protegiendo la libertad, protegiendo justamente una economía. Yo creo que habría que preguntarle también a las empresas que ahora, para incluso importar y con todos estos cupos y cuotas que se han establecido por parte del gobierno, tienen que importar cosas que no son para ellos. Es decir, este
tipo de libertad económica no está justificada solamente por un bien en el sentido de que el gobierno tiene que hacer su tarea y las empresas las suyas, y las empresas no tienen por qué hacer la tarea del gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte y las empresas generar empleos, generar negocios, y son dos vías distintas por las que camina, digamos, la prosperidad económica en cualquier país. Esa es su visión, es su naturalización de una ideología económica que ha llevado a Europa a una crisis monumental. España se han fugado en las últimas semanas 100.000 millones de euros. Grecia está en crisis estructural. Italia está al borde de la quiebra. La banca europea fue salvada y rescatada de sus propios errores. Me parece que es una concepción económica que no es la única del mundo, no es la verdad revelada, sino que en muchos países de Sudamérica se está poniendo en discusión, y el Estado tiene un rol fundamental para intervenir en la economía cuando las empresas no actúan en función del bien común, sino que actúan en función de su propia ganancia y de su propia rentabilidad, que también es un problema. No existe la libertad económica en abstracto, se cruza con lo político, lo cultural, lo estructural, lo salarial. Hay que proteger en la Argentina el trabajo, las industrias argentinas, y entonces el gobierno toma una política de sustitución. El trabajo también se protege con políticas económicas que alientan las inversiones. Y la generación de empleos. Claro, y es difícil pensar que una compañía en este momento con esas características no siente interrupciones en su flujo de negocios diariamente por este tipo de medidas. Inestabilidad para la inversión. Con esa política de alentar inversiones extranjeras, perdóneme que le responda, con esa política de alentar libremente las inversiones extranjeras en la década del 90, la Argentina terminó con una tasa de desocupación del 25%, una economía hundida y un mundo social fragmentado con millones de excluidos. Hoy la Argentina tiene una tasa de desocupación de menos del 7%. Y una inflación de 2 dígitos, perdóneme. ¿La tasa de ocupación española o la argentina? Una inflación, pero hay una inflación de dos dígitos. Y con pero al mismo tiempo hay una... Sí, pero en la Argentina existen paritarias, convenios colectivos, los sindicatos negocian con las respectivas cámaras empresariales, los salarios siguen manteniendo su poder adquisitivo, sigue habiendo un mercado de consumo importante a nivel argentino, ha disminuido vertiginosamente la tasa de pobreza y de indigencia. Entonces creo que hay que hablar sobre una realidad económica de los últimos 9 años que ha cambiado el mapa de la zozobra económica de la Argentina. Si me permite agregar solamente que para hablar de objetivos y metas cumplidas en términos de la pobreza, no hay que olvidar el poder que tiene la inflación de erosionar ese tipo de logros alcanzados en cualquier país, no en el caso argentino nada más. Bajo cualquier esquema, 2 dígitos es sumamente elevado e impacta todos los ámbitos, pero es cierto, es una situación compleja que tiene que ver no solamente con la economía, con las empresas, con la exportación, con la importación, con la cultura, es mucho más complejo. Ahora, la percepción que se está teniendo por parte de algunos sectores, pues es que es un movimiento desesperado. Esa es una perspectiva, la otra es la que nos estaba planteando Ricardo. Y brevemente, Ricardo, si quieres agregar algo, nos tenemos que ir. Tengo 20 segundos. No, simplemente para decir que Argentina es un país con una democracia muy activa, con distintos actores sociales, con una plenitud de debate público, y yo estoy seguro que la economía es sólida, la macroeconomía es sólida, hay recursos y reservas como para atravesar un momento de dificultad. Pues esperemos que así sea, sobre todo que los 2 dígitos desaparezcan de entrada y bueno, pues le tenemos que dar tiempo al tiempo. Ricardo, muchas gracias, muy amable. Gracias, buenas noches. Fue un placer, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí está. La que ganó, ahí está. Ustedes dijeron, este movimiento es caótico para la economía argentina, así lo perciben. Facebook.com, Conclusiones CNN, ahí pueden checar la encuesta y de paso sumarse. Gracias. Bueno, falta la última pista. Renovarse o morir. ¿Ya saben de qué estamos hablando? Venimos y les revelamos el acertijo. La cumbre del Grupo de los 20 en CNN. Líderes de los 20 países con las economías más importantes del planeta